Muy buenos días a todos, familia. Un directo improvisado, muy espontáneo, porque quiero traer a mi perfil a Álvaro, el tutor de la formación de la academia. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar ahí. No había avisado de este directo. Es totalmente improvisado porque llevo tiempo queriendo invitar a Álvaro y hoy he visto que teníamos 20 minutos y se lo he propuesto porque quiero que lo conozcáis. Muy buenas, bienvenidos, qué ilusión, ya os echaba mucho de menos. Ahora me gusta muchísimo poder conectarme a vosotros y poder estar más a menudo, poder compartir más del poder, la transformación que tienen las constelaciones familiares en nuestra vida, cómo esta herramienta maravillosa está ayudando a miles de personas en todas las partes del mundo. Es sorprendente cómo está creciendo, cómo nos escriben para pedir constelaciones, talleres, los retiros, las formaciones. Y cómo ya no llegamos a atender a tanta gente que nos lo está pidiendo, que estamos como compartiendo con nuestros alumnos, con los que se han formado con nosotros, para que todo el mundo que necesita ser constelado pueda tener un constelador a mano para que pueda ayudarle en este momento tan vital de sanación. A ver si encuentro a Álvaro. Muy bien, lo voy a buscar. Vale, me ha dicho espacio. Muy bien. Se conecta ya, no tendrá tiempo. Sé que estaba entre constelaciones, tenía un día intenso de sesiones y yo quería que él se pasara por aquí para que él compartiera cómo ha sido para él las constelaciones, cómo le transformaron. Álvaro, ya se ha unido. Perfecto. Ya te envié la invitación. Aprovechemos este espacio y bueno, lo dicho, cómo las transformaciones están transformando vidas. Hay casos muy significativos de mejorías muy rápidas en casos de enfermedades, de fobias, de duelos. Hola, hermosa, muchísimas gracias. Y por eso estamos queriendo compartir más los efectos positivos de las constelaciones para que podáis abriros a aquellas personas que no os hayáis constelado nunca, que sintáis que lo estáis pasando mal, no puede unirse. Bien, familia, pues voy a ver qué está sucediendo por aquí. Muy bien, te volví a enviar y si no, nada, no fluye, lo haremos en otro momento. Aquí, muy buenas. Por Hola. fin, te costó, ¿no? Bien, a la espera, con paciencia, todo llega. Muy bien. Bueno, Lo que no te veo a ti. vale, yo sí te veo. Vale, pues ya está entonces. ¿Alguien nos puede decir si se nos escucha y si se nos ve a los dos, aunque entre nosotros no nos veamos? Sí, nos están saludando, Álvaro, ya hay 20 personas. O sea que yo sé que tienes poco tiempo, sé que eres un hombre muy ocupado, ¿sí? Y bueno, que estás ocupado, pero en ayudar a la humanidad, como yo digo. Y yo tengo unas preguntas para ti. Una es, ¿cómo te ayudaron las constelaciones en tu vida cuando las conociste y cómo ha cambiado desde entonces? ¿Dónde has sanado? ¿Dónde has resuelto? Que compartas un poco con la gente que te está escuchando para que puedan animarse, ¿no? Que no les tenga miedo. Bueno, lo primero es que hay un cambio radical en mi vida, de vivir siempre hacia afuera, hacia vivir hacia adentro, ¿no? Y ver que el cambio está en uno mismo, ¿no? Y cómo nos gestionamos la vida, cómo la percibimos, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de que estamos viviendo la vida de otras personas. Y habitualmente nos convertimos en aquellas personas que, bueno, pues que más chocamos o menos nos queremos parecer, ¿no? Y entonces las constelaciones familiares a mí lo que a mí me supuso fue tomar conciencia de dónde estaba, de cuál era mi responsabilidad de mi vida,
de dejar de echarle la culpa a todo, a todo mi sistema, porque sí que te das cuenta de que no eres tan libre para vivir y que estás haciendo cosas mecánicamente, automáticamente y que te sientes atrapado en eso, en un estado de infelicidad, en un estado de tristeza y absolutamente todo reprimido, ¿no? Entonces tú miras hacia atrás, entonces ves que hay un patrón de comportamiento de los hombres poco expresivos, poco presentes, y no es porque no quisieran, sino porque no, tampoco sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que es una enorme oportunidad para hacerlo diferente desde la conciencia, ¿no? Sí, pero para que la gente pueda entenderte, tú vienes de un linaje masculino de militares. Que esto para mí me parece muy interesante porque la gente me pregunta de qué estamos hablando. Y se tiene que entender muy claro que la persona que no te conoce de nada, tú vienes de un patrón, de un linaje masculino poco expresivo, como dices, ¿no? Y Sí. de militares. ¿Cómo eso te estaba marcando a ti antes y después de hacer o de recibir constelaciones? Bueno, Que la gente pueda entenderte. primero es una carga sistémica totalmente invisible. Nosotros simplemente piensas que vienes de un linaje y ya está. Y eso es lo que uno piensa. Pero después te das cuenta que ese linaje tiene una carga muy importante en tu vida, ¿no? Primero un conflicto interno, ¿no? De yo creerme mejor, que mis decisiones son mucho mejores que las de otra persona, ¿no? Y eso creo que el cambio radical fue que yo esa carga, primero acepté que vengo de un lugar, que es el que me ha dado la vida, que tengo que amar ese sistema, aunque yo lo hago, digamos que mi gran oportunidad es hacerlo diferente, para que no sufra, yo dejar de sufrir y luego dejar de sufrir las generaciones posteriores a mí. Pero que hay una carga sistémica está claro. Tú para ser militar no puedes ser una persona muy expresiva. Tienes que aguantarte, tienes que sostener, no puedes entrar en un lugar de vulnerabilidad porque sería absurdo, porque te sacarían de ahí o porque no prosperarías dentro de ese sistema. Entonces eso te conlleva a cada día acorazarte más. El problema es que te acorazas dentro de ese propio sistema militar y después te acorazas también en tu propio ser y con tu propia familia, ¿no? Entonces al final terminamos, pues eso, sin intimar, sin profundizar en las relaciones con nuestros propios hijos y entonces eso realmente es un sinvivir, porque tú Porque no estás viviendo hacia afuera. es muy interesante, porque tengo entendido que tú querías también ser militar. Tú Sí, fuiste para sí. también, o sea, tú estabas siguiendo a tus ancestros militares, es que esto me parece fascinante, hasta tal punto que tú viajaste de Barcelona a Uruguay, ¿no? Para Sí. también ser militar y formarte como militar. Y ahí, ¿qué pasó, no? Porque tú seguías eso, ¿no? Sí, esa lealtad hacia ese lugar. Bueno, yo entonces no pensaba que era una lealtad, porque con Vale. 15 años tampoco estás como muy pendiente de muchas cosas, ¿no? Tampoco conocía las constelaciones, todo se ha dicho de paso, pero sí que es verdad de que fui hacia allí. Lo que sí pude constatar fue cómo cambia también a las personas ese sistema, ¿no? Y cómo nos aísla y cómo nos endurece y cómo las relaciones son siempre pues, de juicio, del bien y el mal, y siempre desde su lugar y sin aceptar otros puntos de vista, ¿no? En ese sentido yo era muy parecido, es decir, yo no aceptaba otros puntos de vista en mi vida, ¿no? Yo siempre tengo la razón. Y, y después me di cuenta precisamente de eso, ¿no? De que el mundo si somos 8.500 millones de personas, somos 8.500 millones de ver la vida de manera diferente. Quizás con algunos coincidamos, pero que tengo que aceptar de que hay por ahí otras maneras de pensar que no son iguales que la mía, ¿no? Y entonces ahí pude, en el momento que conocí las constelaciones familiares, ahí pude descansar yo, porque era una guerra interna mía. Hasta qué bueno que os cuentes esto. Sí, O sea, te porque, volvió más flexible, pudiste claro, totalmente, descansar. porque pude entender el otro lado, aquel que yo también juzgaba, ¿no? Como malo. Y luego, Claro. no lo sé, ¿no? Si yo hubiese visto la vida como lo vieron ellos, quizás hubiera hecho lo mismo. Es que no lo puedo decir, ¿no? Solo puedo decir y responder por mi propia vida y mis propias experiencias. Claro, y si en tu linaje masculino eran militares, ¿no? Sí.
¿Puede decirse que tú has venido a traer a tu sistema aquello que no tuvo, que es corazón? Bueno, Yo te pregunto, ¿eh? yo lo que sí creo es que cuando hay una pasión tan grande en uno que le lleve a ese lugar, que esté permanentemente en esa búsqueda, yo creo que es lo que necesita el sistema. Okay. Lo que yo creo que necesita el sistema son pues esos hombres que puedan acoger, que no por acoger y entender y abrazar ciertas situaciones tú pierdes la masculinidad. Tú la sostienes desde otro lugar. Está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad de que cuando uno tiene esa especie de fijación que piensa que es personal, que creo que soy yo el que quiero, yo lo que creo sí firmemente que las constelaciones me han mostrado es que mi búsqueda es lo que busca el propio sistema, ¿no? Que es esa masculinidad más sana, esa comprensión, ese acogimiento de otras ideas, esa presencia, porque muchos padres no están presentes, están con sus cosas. Entonces, pues una paternidad también más presente, una pareja también con más, digamos, como equilibrio, con más presencia de los dos, con aceptación de la misma, con no minimizar a la otra persona, ¿no? Simplemente es diferente, ¿no? Y nos complementamos. Entonces yo creo que esa búsqueda mía es lo que necesita el sistema, pero creo que al principio igual que uno va pues automático hacia esa carrera, también va de manera inconsciente hasta que lo hacemos consciente de cómo nuestra necesidad es la necesidad del sistema. Pasa que somos nosotros los que lo llevamos a cabo. Qué bueno. Entonces, las constelaciones te volvieron más flexible, más amoroso, más consciente de tu propósito de vida, ¿no? Que era traer a tu sistema el corazón masculino, ¿no? Y era pues también soltar todo ese dolor, porque claro, cuando tú vienes de un linaje militar y de encima de altos cargos, tu interior también lleva toda esa lucha que ellos tuvieron. También Totalmente. lleva, tu interior también llevaba todas las decisiones que ellos tomaron, buenas y malas, porque tú eres hijo, viene de ellos, el río va hacia abajo, ¿no? Entonces, ahora tú dices, cuando tú miras a tus hijos, que es una mirada diferente a lo que ellos miraban a sus hijos, ¿cómo tú vives esa parte de paternidad, no? Bueno, yo la vivo desde un lugar de aceptación de la persona. Sí. Es decir, no me tienen, es como, ya sé que está muy manido y muy hablado el amor incondicional, que es muy difícil, pero realmente, si realmente queremos a nuestros hijos, los tenemos que querer como son y a lo que se quieran dedicar y su manera de expresar. Ellos tienen todo el derecho a equivocarse, no son perfectos, se equivocarán y hay tiempo para rectificar, aunque esta sociedad siempre está con el tiempo encima de que parece que estás perdiendo el tiempo constantemente, ¿no? Mi gran cambio vino a los 40 años. Te quiero decir que tiempo hay. Cuando alguien se queja de que llevo mucho tiempo o que ya es demasiado tarde, yo creo que no es así. Que la vida nos da tiempo y en ese tiempo hay que aprovecharlo, a hacer cambios, a vivir de manera diferente, más conectado a nosotros. Y si nos conectamos a nosotros, automáticamente nos conectamos a los demás. Porque estamos desde nuestra mejor versión, que somos nosotros mismos, no, corrigiéndonos las cosas que no están sanas en nosotros, pero lo que tenemos de virtudes también poderlos transmitir a los demás. Y antes de que te me vayas, que me has dicho, solo tengo 20 minutos, Adiós. que te irás y me dejarás ahí con la palabra en la boca, Sí. es a tu hijo, y hablo de tu hijo, ya sé que tienes dos, pero hablo del varón porque me estás hablando del linaje masculino. ¿Hubo algún momento que a tu hijo tú notaste que le afectaran las cargas de tus ancestros militares? O sea, Sí. que aparte de tú llevarla, puedes hablar de eso, porque a veces los padres, cuando vemos un comportamiento en el hijo concreto, no asumimos de que viene de nosotros. Entonces, Sí. mi Bueno, pregunta, ese fue el gran ¿a tu descubrimiento hijo para mí. le afectó las cargas de tus ancestros militares? Sí, para mí ese fue el gran descubrimiento de las constelaciones. Es decir, a ver, si yo miraba y observaba a mi hijo, el comportamiento, tú ves que tiene como un comportamiento que no se ajustaba al contexto donde él estaba. Entonces, te cuestionas qué es lo que no está funcionando, que las reacciones de él no puedes
contextualizarlo, porque había acogimiento, había amor, había Pero presencia. ¿cómo se Estaba, comportaba él exactamente? Que si la bueno, de una manera, sobre todo de una manera muy poco cariñosa. era poco cariñoso. Muy poco, muy poco. Y bueno, yo recuerdo de que hice una constelación en relación a militares y fue precisamente eso. En el momento que yo me rendí, aunque al hecho de que mis decisiones no eran mejores que las decisiones de ellos. Más allá que yo no estoy de acuerdo con lo que sucedió, pero sí que es verdad de que nunca me he puesto en el lugar de ellos. O sea, no sé si su miedo hizo que seguramente que obraran de aquella manera y que ellos tendrían unas razones que yo no comprendo, pero nunca me puse. En el momento que yo dejé de sentirme, dejé de luchar entre mi idea y su idea, y que yo acepto que yo provengo de ese sistema, automáticamente yo me relajo y al día siguiente mi hijo empezó a ser mucho más cariñoso. Eso. Es decir, Hubieron cambios. yo hice una constelación un domingo y él bajó del autobús y nos abrazó, cosa que nunca había hecho. Qué bueno, qué Es así. Y fue mágico porque piensas que como tu lucha interna, la de tu sistema, repercute, si yo no la afronto, va a repercutir, va a caer sobre las siguientes generaciones, y en este caso era mi hijo. qué bueno. Pues muchas gracias, Álvaro, por dedicarnos estos 20 minutitos. ¿Qué le Sí. dirías a esos hombres que sienten que tienen que ser duros o herméticos o estar sin corazón y que de alguna manera saben que no son felices, que no es su base, que esa no tendría que ser su base? ¿Qué les dirías y qué les aconsejarías desde tu lugar, habiendo pasado por eso, ¿no? Bueno, primero es darnos cuenta de dónde estamos. Ser realista con nuestra situación, si realmente no nos gusta, nadie nos va a cambiar la vida, solo nosotros podemos hacer esos grandes cambios. No esperar que lo de afuera cambie la situación. El mundo este caótico va a seguir existiendo, pero nuestra percepción va a cambiar. Entonces es abrirnos pues a la infinidad de posibilidades que nos ofrece la vida. Y la vida entiendo como el trabajo, como la pareja, como la paternidad, como la amistad, como el gozo y el disfrute de la propia vida, ¿no? Es abrirnos a eso y dejarnos de pelear primero con nosotros, porque la gran lucha está dentro nuestro, no está afuera, no está con nuestra pareja, no está con nuestros hijos, está dentro de nosotros. Entonces es lanzarse, constelaciones, que eso les hace tomar mucha conciencia de dónde estamos y sobre todo qué es lo que sentimos y qué es lo que necesitamos, que nos hemos dejado de escuchar. Esa es la realidad. Siempre escuchamos a otros o lo que esperan los otros de nosotros y jamás nos hemos puesto en el lugar que nos corresponde, que somos las personas más importantes de nuestra vida, cada uno de nosotros. Entonces hay que cuidarnos y hay que atendernos y hay que escucharnos, qué necesitamos, qué nos sobra, qué nos falta. ¿Tienes 2 minutos más? Tengo 2 minutos más, Bien. déjame ver. Sí, Hacían, 2. hacían una pregunta y la podría contestar yo, pero quiero que la contestes tú. ¿Qué es una constelación familiar? Bueno, una constelación familiar, primero es una configuración de cómo está tu vida en estos instantes y dónde se realiza, dónde está, digamos, el bloqueo. Y a partir de esta representación de todos los elementos que componen esa configuración, es decir, yo en relación a un problema determinado, busco el origen y entonces lo armonizo. Primero tomo conciencia, que para mí las constelaciones familiares de por sí es un generador de conciencia, es ver exactamente lo que hay porque te lo da el campo de información. No es nuestra historia que hemos estado cultivando durante muchos años. Entonces te permite tener una imagen de tu propia vida y ver cómo tú funcionas de manera automática y sobre todo inconsciente, porque tú vas pensando que esa es la solución. Entonces lo que tú logras es desatascar y sobre todo generar otra posición donde tú puedas ver soluciones. Okay. Porque la vida con esa falta de opciones siempre seguiremos optando por la única que conocemos y que nos ha llevado a este lugar de sufrimiento. Ok. Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Ya habéis escuchado a Álvaro. Él es constelador familiar, es formador en Academia Nadayi. Está acompañando a más de 150 alumnos al mes en su transformación. Para estos alumnos no está siendo fácil porque están viendo sus demonios ocultos, sombras, cargas, pero es súper liberador cuando empiezas a ordenar todo eso. Y ya veis que él... ¿Y por qué he querido traer aquí a Álvaro? Porque él viene de un linaje masculino de militares, que se dice muy rápido, pero el dolor que conlleva un linaje así es muy grande. Las cadenas invisibles son muy grandes y las cargas son muy peligrosas, porque un movimiento militar es vida y muerte. Son decisiones que llevan a la vida y a la muerte a personas durante muchas generaciones. En España somos descendientes de la Guerra Civil Española, pero en todas partes del mundo hay una guerra, hay un linaje de dolor vinculado a la guerra, y por eso para todos aquellos que nos estáis escuchando, aquí habéis tenido un hombre que dejó de luchar y sacó la guerra interior que tenía a transformarse en una persona que transmite amor. Eso lo pueden decir todos sus alumnos. Transmite amor, es un generador de amor, y si él ha conseguido esa transformación es porque todos podemos transformarnos y todos podemos vivirlo. No es fácil, es un reto, pero es una invitación a superarnos como seres humanos. Así que yo seguiré dando voz a que las constelaciones familiares y acásicas transforman vidas, liberan almas, nos permiten vivir nuestra propia vida y nos liberan de la condena de vivir la vida de un ancestro. ¿Sí? Es así, ¿no? Álvaro, Totalmente. muchísimas gracias. En este perfil abajo pondré donde le podéis encontrar. Donde le podéis encontrar por si le queréis escribir. Y lo dicho, seguimos en contacto, familia. Les quiero, les amo. Gracias, Álvaro. Te quiero, te amo. Chao. Gracias.